Hola, buenos días a todos. Desde aquí, desde California. Sé que hay gente de toda Latinoamérica y de España. Bienvenidos. Y hoy tenemos aquí una persona muy especial, la doctora Lina Becerra. Ella es médica y también tiene un doctorado en el que trabajó en temas de citoarquitectura de la corteza cerebral en autismo y hoy nos va a hablar un poquito de eso. Ella además tiene experiencia con otros temas, como por ejemplo con lesión cerebral y con neurotipicidad. Es investigadora principal y co-investigadora de varios proyectos y estos proyectos han dado lugar a publicaciones. Y también es docente de neurociencias en dos universidades de Cali y también es presidenta del Colegio Colombiano de Neurociencias, que es una entidad muy importante que la permite relacionarse con investigadores de todo el mundo. Y por último, no podemos olvidar que es una gran divulgadora científica y que hace muchas actividades para enseñar sobre neurociencias al público en general. Entonces, hoy estoy muy feliz de darle la bienvenida a Lina y hoy nos va a hablar de los trastornos del espectro autista, nos va a hablar específicamente de mini columnopatías y de las alteraciones GABAérgicas. Así que por favor, Lina, adelante. Bueno, Verónica, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Vamos entonces, como tú mencionabas, a abarcar el tema de los trastornos del espectro autista, haciendo un énfasis en el campo de mi experticia, que es la parte de minicolumnopatía y de las alteraciones GABAérgicas. Para empezar, pues debemos contextualizar el tema, hablar un poco de las características clínicas de los trastornos del espectro autista y mencionar que se trata de una entidad clínica que se caracteriza por las alteraciones de unos ejes específicos relacionados con la socialización, el desarrollo del lenguaje, principalmente donde hay un cambio espectral que puede ir desde alteraciones de la perturbación innata del contacto afectivo profundas hasta de pronto que no comprometan tanto la participación del individuo en los procesos sociales, y unas alteraciones del desarrollo del lenguaje que también pueden ser drásticas, por ejemplo, sin presencia de verbalización, pero también solamente con alteraciones en la comprensión del lenguaje metafórico u otros puntos específicos que tengan limitaciones en el desarrollo del lenguaje. Asimismo, el cuadro se caracteriza por la presencia de unos intereses restringidos y también por la presencia de estereotipias, sobre todo de tipo motor, que realmente pues están dando cabida a la liberación de la sobrecarga sensorial a la cual se ven sometidas las personas que están dentro del espectro. Este último punto, que es el punto de las alteraciones sensoriales, ha sido un punto que ha sido más trabajado en los últimos años, en la última década diría yo, se ha hecho mucho más énfasis sobre él, porque se ha considerado un eje fundamental que podría dar explicación teóricamente a los compromisos que se ven en los otros contextos o en los otros ejes del desarrollo. Entonces, por ejemplo, las alteraciones sensoriales podrían explicar la presencia de estereotipias como forma de alivio a estas alteraciones, y los procesos que se alteran en relación con la socialización y el desarrollo del lenguaje. Debemos recordar también, como parte del contexto inicial, que en el caso de los trastornos del espectro autista, el compromiso va a ser un compromiso orgánico generalizado. Solemos enfocarlo mucho al sistema nervioso, pero realmente nos vamos a encontrar con un desarrollo que va a estar alterado sobre todo en sistemas que puntualmente se conectan de forma drástica con el sistema nervioso, como el sistema inmunológico. Entonces nos vamos a encontrar con unas comorbilidades que van a caracterizar los trastornos. Una muy común es la epilepsia, que tiene que ver con el tema que voy a tocar hoy, que a la cual subyace el desbalance entre los procesos de excitación e inhibición, y que tiene pues unos fundamentos moleculares que son compartidos con las alteraciones sensoriales y con otras características del autismo. Y por otro lado, pues está la presencia en estas personas que están dentro del espectro de enfermedades autoinmunes o de enfermedades mediadas inmunológicamente, como las alergias, o cualquier cuadro pues de autorreactividad, que tiene que ver pues con principalmente las alteraciones del sistema inmunológico de mucosas, la disbiosis y otras alteraciones que también conllevan a problemas gastrointestinales que se ven dentro del espectro. Entonces es bueno no perder de vista como el mapa general, digamos el compromiso en la organicidad total del individuo. Y asimismo, pues en algunos casos donde no hay un déficit cognitivo que pueda ser
claramente entendido como tal, aunque tenga incluso pruebas alteradas, porque las pruebas, digamos, con las que medimos toda esta parte de coeficiente intelectual y demás, son pruebas que están muy enfocadas al uso de lo verbal y no necesariamente este uso de lo verbal correlaciona pues con el déficit de la discapacidad cognitiva. Entonces, hay una correlación muy fuerte con fenómenos de ansiedad generalizada en las personas que se encuentran dentro del espectro cuando hay una conciencia alta de la enfermedad y cuando hay una dificultades específicamente en el campo de la comunicación. Nosotros podemos buscar el origen o la causa del autismo de forma multifactorial. Vamos a encontrarnos con una entidad en la cual están implicados etiologías que se sobrelapan y se ha caracterizado parte del cuadro como autismo idiopático, que es lo que llamamos un autismo multifactorial, o que siendo más exacto sería del tipo multifactorial, y lo que llamamos un autismo con bases genéticas, que realmente hace referencia solamente a aquellos cuadros donde yo puedo rastrear físicamente un defecto puntual en el genoma de la persona. La diferencia está pues que el cuadro idiopático, aunque tiene alteraciones relacionadas con la parte genómica, proteómica, metabolómica, estas tienen más que ver con la regulación de los procesos, con la regulación de la expresión génica y demás, más que con la parte de la estructura del genoma como tal. Vamos a encontrarnos alrededor de 800 a 1000 genes que en este momento están descritos como asociados a los trastornos del espectro autista, lo cual nos da pues una perspectiva de todo lo que se ha avanzado en el estudio del mismo y de las diferencias en los perfiles de expresión que vamos a encontrar en las personas dentro del espectro. Lo que podemos hacer ante tal diversidad es buscar lo homogéneo en relación con lo heterogéneo y tratar de caracterizar un fenómeno que no sabemos si es uno solo o si se trata de varios cuadros que hemos metido conductualmente o clínicamente dentro de una sola cosa llamada autismo. Entonces, podemos decir en términos generales que la mayoría de los genes que se han relacionado con los trastornos del espectro autista tienen que ver con el sistema GABAérgico, que es un punto que vamos a tocar el día de hoy, proteínas que están asociadas con procesos de crecimiento, diferenciación, proliferación celular, supervivencia, regulación de la expresión génica, sinaptogénesis, ¿sí? Y todo lo que es pues la maduración sináptica y los procesos de plasticidad. Entonces vamos a tener pues un cuadro amplio en la parte genética y esto lo vamos a sumar a unos factores exógenos que se han correlacionado con las alteraciones que se presentan durante el neurodesarrollo en etapas distintas o en periodos críticos distintos para el desarrollo de autismo, los cuales tienen pues evidencias que son de distinto nivel, ¿sí? O con distinta fuerza o grado de correlación y pues vamos a tener unas que tienen pues mucho más permanencia dentro de la literatura clínica y otras que han sido mencionadas a lo largo de la comprensión en los últimos 20 años sobre el autismo. Entonces nos encontramos dentro de esos factores exógenos que se han vinculado a esta teoría que considera los factores ecológicos asociados con el autismo, nuestro medio, nuestras experiencias, nuestra alimentación, ¿sí? Entonces tenemos la presencia de metales pesados en el ambiente, la presencia de eventos infecciosos inmunológicos a repetición durante el proceso del desarrollo, la exposición a algunas sustancias tóxicas particulares, también están algunas enfermedades infecciosas que de forma puntual también se han relacionado con el autismo, y los factores contextuales relacionados pues con el desarrollo psicosocial de la persona. La prevalencia global de los trastornos del espectro autista es de alrededor del 1%. Los reportes se han hecho en algunos lugares puntuales, principalmente pues en países de altos ingresos. En Colombia nosotros no tenemos datos sobre la prevalencia del autismo, tenemos estudios aislados incluso en entidades escolares o cosas así que realmente no representan la población general. Y lo que podemos decir es que la demanda de los servicios de salud llevó a que en nuestro país en el año 2015 tuviera el desarrollo inicial de un protocolo clínico que permitiera el diagnóstico, el tratamiento y una ruta de atención inicial para las personas que están dentro del espectro. Entonces, desde el año 2015 contamos con este protocolo. Es un protocolo pues que está definido por el Ministerio de Salud y que permite o se enfoca en la atención a través de algunas terapias particulares como la terapia del análisis conductual aplicado, la terapia tipo ABA, pero realmente pues es un protocolo que debe ampliarse y que debe tratar de considerar pues las particularidades y la divergencia que hay dentro del espectro para facilitar la cobertura y mejorar la calidad en atención para las personas que están dentro del espectro. Cuando
Hacemos énfasis en la parte fisiopatológica, entonces mencionamos, o al menos las personas que estamos trabajando por el lado de las alteraciones GABAérgicas, una hipótesis, que es la hipótesis del triple golpe, que fue propuesta por uno de mis directores de tesis doctoral, el doctor Manuel Casanova, que considera tres periodos críticos, tres golpes o tres momentos particulares o contextos particulares que van a influir sobre la aparición de los trastornos del espectro autista. ¿Sí? El primero de ellos es la presencia de periodos críticos durante el desarrollo, que van a ser ventanas temporales en las cuales el sistema va a ser más vulnerable a la aparición de alteraciones en el marco del autismo en forma particular, donde vamos a ser susceptibles a las noxas que se ven involucradas de forma particular en el trastorno del espectro autista. La segunda es una vulnerabilidad subyacente que puede tener que ver con factores genéticos o que puede tener, o sea, estoy hablando de herencia, ¿sí? O que puede tener también que ver con la parte de la regulación epigenética, también heredable, pero que hace que el individuo tenga un riesgo mayor que el de la población general para sufrir la alteración durante ese momento del desarrollo, ¿sí? Y por último está la presencia de los factores exógenos disparadores que mencionaba, que son factores contextuales que tienen en cuenta pues el desarrollo del sistema nervioso dentro de la ecología y dentro de este modelo que considera la interacción de los genes con el ambiente y por lo tanto con la regulación durante el mismo proceso de desarrollo. Entonces, la suma de estos tres factores se vería involucrada en lo que llamamos finalmente la aparición del cuadro clínico conocido como trastorno del espectro autista. Vamos a empezar entonces por cuáles son esos periodos críticos del desarrollo para autismo, que es lo que tiene que ver un poco más con los procesos de investigación que yo he llevado a cabo. Y vamos a separarlos en tres momentos del desarrollo. El primer momento del desarrollo que vamos a mencionar va aproximadamente del día 25 al día 45 de gestación, cuando se está llevando a cabo el proceso de división simétrica de las células progenitoras neurales. Entonces ese lo vamos a tener en esta casilla que estoy señalando acá. Luego tendríamos un segundo periodo o una segunda ventana pues, de vulnerabilidad o periodo crítico para autismo, que sería entre el segundo y el tercer trimestre de gestación, donde se están terminando los procesos de migración y se está dando origen a los procesos de sinaptogénesis y fortalecimiento o maduración, sobre todo de espinas, en algunos lugares específicos de la corteza cerebral en desarrollo. Y por último tendríamos todo lo que es el momento periparto y los primeros meses de vida del individuo, donde el influjo o la elevación de los niveles plasmáticos de oxitocina va a inducir cascadas de señalización que finalmente van a llevar a la maduración sináptica y a la maduración GABAérgica, que va a ser de pues, particular interés para los estudios que nosotros adelantamos. Entonces, empezando con el primer periodo crítico, vamos a tener que el periodo de neurogénesis, donde tenemos la división simétrica, van a haber datos que van a respaldar la hipótesis de que este periodo se encuentra incrementado y la tasa de división de las células progenitoras neurales está aumentada en los trastornos del espectro autista. Durante este periodo, las células progenitoras neurales están dando origen a otras células con un potencial amplio de división celular que están localizándose en la región ventricular de la corteza cerebral en desarrollo sin migrar. Entonces se llama división simétrica porque es un momento en el cual tenemos estos procesos de división donde todavía no hay lugar a los procesos de localización o de delaminación de la corteza. Entonces, se considera que el número de células que se produzcan durante este periodo de división simétrica va a constituir una especie de protomapa de la corteza cerebral en desarrollo, de tal manera que a mayor celularidad, mayor probabilidad de un número de mini columnas establecidos dentro del contexto de esta corteza. Vamos entonces a entrar a ver que la mayoría de estas células progenitoras que se dividen serían en un futuro, se caracterizarían como neuronas piramidales. En la gráfica de la derecha estoy ilustrando el concepto de minicolumna. El concepto de minicolumna hace referencia a un grupo de células que se van a organizar morfológicamente a través de la vinculación, no solamente por conexiones axónicas de entrada o de aferencia que las definen, dependiendo del área cortical en el cual estemos ubicados. Esas minicolumnas pueden ser definidas por las entradas talamocorticales, por ejemplo, en las áreas sensoriales, o pueden ser definidas por las conexiones córtico-corticales, como es el caso de la corteza prefrontal humana. No sé si alguien tiene el micrófono abierto. Apagarlo. Gracias. Bueno, entonces,
Esas mini columnas van a estar definidas por sus aferencias, como les comentaba, dependiendo, esas aferencias pueden ser diferentes dependiendo del área cortical que yo esté mencionando. Y por otro lado, también van a contar con la presencia de unos fascículos dendríticos formados por las dendritas apicales de esas neuronas piramidales, que van a tener una organización particular y que van a definir también la arquitectura de la minicolumna. El centro de la minicolumna está formado por las neuronas piramidales, que son mayoritarias, ¿sí? En la corteza ya desarrollada, corresponde alrededor de un 70% de las células que hacen parte de esa minicolumna, y en la parte externa cuentan con un baño inhibitorio que es proveído de forma progresiva durante el desarrollo por las interneuronas GABAérgicas, ¿sí? Corticales, que van a regular los procesos que se llevan a cabo al interior de esas estructuras minicolumnares. Entonces, lo que se plantea es que el periodo de división simétrica que da origen al número de células que potencialmente va a definir el número de minicolumnas corticales se encuentra incrementado en los trastornos del espectro autista. Este incremento en el número de minicolumnas corticales que se ha observado, que tiene evidencia en la corteza, pues en algunos sectores corticales de forma mayoritaria, sobre todo en corteza prefrontal humana, ¿sí? Tendría implicaciones de cambios en la conectividad. Entonces se plantea que un número mayor de minicolumnas por sector cortical implicaría un cambio en la distribución de la conexión de estas minicolumnas. Lo que se ha estudiado, lo que se ha observado es que en los primates humanos y no humanos la tendencia es que una minicolumna se conecta con otras 100 minicolumnas, pero estas conexiones se hacen de forma diferencial, aportando mayoritariamente a la conectividad local de los sectores y en alrededor de un 20% haciendo contribución a la conectividad a distancia, o sea, la formación de fascículos largos que van a permitir la comunicación entre sectores corticales distantes, por ejemplo, fronto-occipitales, frontotemporales, o a la conectividad entre los dos hemisferios cerebrales a través de las comisuras. Entonces, estos aportes que parecen minoritarios de alrededor de un 20%, pues son importantes y son necesarios para los procesos de asociación, para los procesos de tercer orden, de los cuales se derivan las funciones más complejas de la corteza cerebral, funciones asociativas, eh, que podemos entender desde la perspectiva de la corteza prefrontal como la teoría de la mente, la memoria operativa, ¿sí? Y que requieren este grado alto de conectividad intrínseca prefrontal, pero también una conectividad a distancia, que aunque es menor, es importante para que el proceso se pueda llevar dentro del marco de lo que conocemos como un funcionamiento neurotípico. Entonces, en el autismo, considerando que tenemos un incremento en el número de minicolumnas, que ha sido documentado pues, en varios estudios, esta es una de las primeras documentaciones que se hizo, que la hizo el doctor Casanova en el año 2006, se encuentra en el caso particular pues, de la corteza prefrontal humana, un incremento en la celularidad total y en el número de minicolumnas, en este caso pues prefrontales, de área 10, que está muy relacionada en sus principios emergentes precisamente con la teoría de la mente. Entonces, el incremento en número de minicolumnas supone una corteza cerebral que ante el incremento en la demanda de conectividad va a tender a suplir esa conectividad intrínseca del sector y termodinámicamente pues va a resultar mucho más fácil, digamos, desaparecer o dejar de conectar los sectores a distancia. Entonces esa tendencia a suplir los sectores más cercanos y abandonar la conectividad a distancia se puede correlacionar con los estudios macroanatómicos que han mostrado la disminución del grosor o del volumen de ciertos fascículos específicos y sobre todo de las comisuras, principalmente del cuerpo calloso, que son datos que se han registrado en trastornos del espectro autista. Entonces vamos a encontrar con una conectividad asociativa o a distancia disminuida y el favorecimiento de procesamiento local de información. Uno podría pensarse haciendo ejercicios, ejercicios en los cuales pues, que a mí me gustan mucho, que son ejercicios como de pensarnos ya el cerebro en funcionamiento, en qué se podría traducir este incremento de la conectividad local y pues eso va a ser dependiente del sector y de lo que ya conocemos sobre las funciones de las áreas corticales para entender que probablemente ese aumento en la conectividad local, dependiendo del sector, pueda tener que ver con una posibilidad de hacer un tipo de, por ejemplo, memoria fotográfica o estos procesamientos que son muy abordados sensorialmente, ¿sí? Las alteraciones que tienen que ver con la hipersensibilidad en diferentes dominios sensoriales y cosas de estas que realmente tendrían que ver o podrían correlacionarse, ¿sí? Con este incremento en el procesamiento local. Y también podríamos entender que el abandono de la conectividad a distancia podría relacionarse con la falta, por ejemplo,
o con el retraso en algunos procesos de integración, ¿sí? Como la misma integración sensorial que está alterada, o como procesos que ya hemos visto que son los procesos de interpretación que a veces se dan de forma tardía en los trastornos del espectro. Entonces, pues eso podría correlacionarse con varias cosas que vemos en la parte clínica, en los trastornos del espectro autista. Bueno, sin embargo, pues este proceso de incremento en el número de minicolumnas, o esto que hemos llamado minicolumnopatía, ¿sí? No es el único hallazgo que se ha encontrado eh, en la patología o histológicamente en los cerebros de las personas que están dentro del espectro. Digamos que dentro de esos hallazgos podríamos correlacionar algunos con el segundo periodo crítico para la generación de autismo, que es el periodo que les mencionaba que estaba entre el segundo y el tercer trimestre, periodo de migración, diferenciación y sinaptogénesis, donde nos vamos a encontrar ya con la delaminación cortical y con la organización de las células dentro de sectores particulares. Lo que se ha visto pues es que en algunos casos hay presencia de ectopias y hay displasias, o sea, células en lugares donde no deben estar localizadas, formando incluso clústeres, y células con morfologías que no son morfologías típicas a las que estemos pues acostumbrados en la corteza cerebral. Entonces también nos hemos encontrado con parches de pérdidas específicas de tipos celulares particulares. Entonces este tipo de alteraciones se correlaciona de forma directa con procesos que se dan un poco más tardíamente que los que acabé de mencionar. Este tipo de fenómenos son muy comunes ahora que estoy trabajando en el campo de la epilepsia, me parece que son mucho más comunes en aquellos casos donde hay una coexistencia de trastornos del espectro autista y fenómenos de epilepsia. Y es la presencia de estos clústeres podría tener que ver también con la presencia de focos epileptogénicos que dan origen pues a esta conectividad y ese tipo de actividad eléctrica aberrante que se describe en la epilepsia como tal. El último periodo crítico para la aparición de autismo o momento de vulnerabilidad que se ha descrito para los trastornos del espectro está alrededor del momento del periparto y durante los primeros meses, casi el primer año de vida, ¿sí? Aunque la oxitocina, que es una de las moléculas que se ha planteado que juega un papel importante durante este periodo, comienza a elevarse a partir de la semana 28 del embarazo para hacer el proceso de acomodación o de contracciones de acomodación del producto del embarazo en forma cefálica para que luego se pueda dar el expulsivo durante el parto. Digamos que hay un pico muy fuerte durante el parto que va a ser definitivo para que las concentraciones en plasma del producto del embarazo del feto pues se incrementen y también influyan sobre lo que va a continuar en su desarrollo una vez se dé el momento del parto. Entonces ese momento del parto se considera un momento pivote donde la elevación oxitocinérgica que se ve alrededor de ese momento va a ser fundamental para el desarrollo del sistema nervioso. ¿Cuál ha sido el papel que se ha descrito para la oxitocina en el desarrollo del sistema nervioso de forma particular, digamos en los aspectos moleculares? Está muy en relación con la posibilidad de que el neurotransmisor llamado ácido gamma-aminobutírico del GABA comience a cumplir un rol predominantemente inhibitorio, que es el rol que le conocemos en el adulto, que es el rol que le conocemos en términos generales en los estudios del sistema nervioso. De forma previa a este momento, GABA está facilitando tareas que son tareas realmente excitatorias. Es, digamos, entendible que en el sistema nervioso primen los procesos excitatorios más en etapas tempranas del desarrollo, que lo que tratan es de garantizar el funcionamiento del sistema. Y en ese momento particular, los gradientes del cloro, ¿sí? Se encuentran, digamos, invertidos para el conocimiento que tenemos de estos gradientes en las células neuronales en desarrollo. Entonces nos vamos a encontrar con que el receptor más ubicuo para GABA o el receptor más común de GABA es el receptor GABA-A, que es un canal que permite o que tiene conductancia para el cloro, ¿sí? Que es un anión. Entonces, en ese momento del desarrollo prenatal, nos encontramos con una alta cantidad de cloro intracelular mediada por la presencia de un transportador de membrana llamado NKCC1, codificado pues a partir de este gen, que va a permitir que el gradiente de concentración de cloro pues sea un gradiente donde la concentración es mayor intracelularmente. De tal manera que cuando GABA actúa sobre su receptor GABA-A, la tendencia del cloro es a salir y los fenómenos eléctricos que se median son fenómenos despolarizantes. Esto tiene sentido también porque la célula está aprendiendo en ese momento a ser una célula excitable y lo que va a favorecer la excitabilidad de las neuronas en desarrollo pues van a ser los procesos excitatorios. De hecho, muchas de las sinapsis del desarrollo son sinapsis eléctricas
que son ondulaciones de calcio que facilitan esos procesos de aprendizaje neuronales para las descargas. Entonces, en este caso, pues GABA está contribuyendo o siendo un neurotransmisor pionero en la formación de circuitos neuronales y que va a facilitar finalmente la actividad de otros neurotransmisores que van a permanecer como excitatorios. GABA puede incluso tener acciones más tempranas que el mismo glutamato como un neurotransmisor excitatorio en el sistema y va a facilitar la aparición de glutamato como un neurotransmisor excitatorio. Sucede entonces que la oxitocina, en el momento en el cual comienza a elevarse, va a actuar sobre receptores oxitocinérgicos y estos receptores oxitocinérgicos van a desencadenar cascadas de transducción de señales, son metabotróficos, sí, ellos, y esa cascada de transducción de señal finalmente va a terminar viéndose reflejada en la represión de la expresión del NKCC1, al menos en su disminución significativa, con un incremento en la expresión de otros transportadores de membranas, como el KCC2, que van a permitir, por el contrario, la salida de cloro, van a generar pues, a través de cotransporte un gradiente de cloro que va a hacer que cloro se convierta en un ion extracelular por excelencia, que es como lo conocemos en el contexto celular al que estamos acostumbrados. A partir de ese momento periparto, con estas elevaciones de oxitocina, entonces comprendemos que el receptor GABA, cada vez que sufra un proceso de apertura, pues va a permitir el ingreso de cloro intracelular y así GABA comienza a cumplir el rol inhibitorio que va madurando a medida pues, que se van dando los primeros meses del desarrollo del sistema nervioso postnatalmente. Entonces, lo que se plantea es que en los trastornos del espectro autista, por motivos que todavía no conocemos, no hay adecuadas elevaciones oxitocinérgicas. Alrededor de esto se ha hipotetizado mucho de por qué se podría dar esa disminución de los niveles de oxitocina en plasma y si ellos son necesariamente directamente correlacionables con los niveles en líquido cefalorraquídeo, pero lo que sabemos pues es que sí están más bajitos y que no se correlacionan únicamente con alteraciones del desarrollo para el producto del embarazo, sino que afectan también la madre, ¿sí? Y se han correlacionado con enfermedades como la psicosis posparto, como la depresión posparto. Entonces sabemos que en aquellos contextos donde hay alteraciones en la concentración de oxitocina, pues hay unos procesos biológicos que se ven afectados pues debido a la falta de actividad de la cascada de señalización inducida por la oxitocina. Actualmente en Estados Unidos hay alrededor de 34 ensayos clínicos controlados tratando de demostrar el potencial uso de la oxitocina o de algunos fármacos que intervengan sobre el gradiente del cloro, ¿sí? Que han sido utilizados en otros contextos, por ejemplo, como diuréticos, ¿sí? Pero que puedan ayudar a regular estos gradientes y facilitar la acción oxitocinérgica o la acción directamente inhibitoria del GABA durante ese momento del desarrollo. Sin embargo, pues estos estudios se hacen en personas que ya tienen diagnóstico de trastorno del espectro autista y son personas o que están en la adolescencia o que son adultos, y lo que se trata es de mirar si hay algún efecto en algunas características clínicas específicas, sobre todo en la parte del lenguaje y en la parte de lo que es el contacto visual, en lo que pues hay algunos datos que son interesantes hasta el momento. Bueno, lo otro es que esa alteración entonces de la oxitocina no es el único dato que ha mostrado que pueda haber alguna disrupción de los procesos típicos de desarrollo GABAérgico, sino que hay otros datos que se han visto en la literatura que también tienen miras en el sistema GABAérgico cortical. El sistema GABAérgico cortical pues es un sistema conformado por diferentes tipos de interneuronas que van a regular a la célula eje de la corteza cerebral, que es la neurona piramidal. Esta neurona piramidal excitatoria puede ser regulada en diferentes sectores a través de interneuronas inhibitorias, como las células en candelabro, que pueden tener una sinapsis axoaxónica, entonces su segmento inicial del axono conoaxónico, o que pueden también ser reguladas por otros tipos celulares, ¿sí? Como las células en cesta, que pueden hacer sinapsis axosomáticas, o incluso axodendríticas proximales, o las células llamadas WK bipenachadas, que pueden hacer conexiones axodendríticas, o que también se ha visto que pueden hacer conexiones sobre otras interneuronas generando fenómenos desinhibitorios. Entonces, realmente el sistema GABAérgico cortical es un sistema complejo, donde los diferentes tipos celulares van a tener una conectividad selectiva sobre la piramidal mediando su salida eléctrica o también generando regulación de las entradas o de las aferencias que están interviniendo sobre esa neurona piramidal.
Y esta microcircuitería adicionalmente tiene unas particulares dependiendo de los sectores corticales de los que yo estoy hablando. Entonces, esta regulación que hacen las interneuronas es diferencial en las láminas supragranulares versus las láminas infragranulares. Lo que se ha visto es que de los tipos celulares que ejercen regulación sobre la neurona piramidal, probablemente las que están más afectadas son las células positivas para parvoalbúmina, que son las células en candelabro y las células en cesta. Los primeros datos que permitieron pues, pensar que estos componentes celulares podrían estar comprometidos de alguna manera, se vieron obviamente modelos murinos de trastornos del espectro autista, o que podrían ser correlacionables, por ejemplo, modelos de frágil X, como se está viendo aquí. Entonces, las células GABAérgicas, las interneuronas GABAérgicas corticales, pueden observarse a través de la marcación inmunohistoquímica con anticuerpos que permitan diferenciar subpoblaciones que no tengan casi entrecruzamiento, que no tengan sobrelapamiento o que sea muy pequeño, ¿sí? Que son los marcadores, pues, parvalbúmina, calvinina y calretinina, que son proteínas atrapadoras de calcio, que se expresan de forma diferencial en los diferentes subtipos celulares. Y en ese sentido, pues las que son positivas para parvalbúmina pueden tener o haber mostrado tener una evidencia más amplia de compromiso dentro del espectro. Asimismo, pues hay datos en humanos, pero que son datos que de forma indirecta nos pueden hablar de esas alteraciones GABAérgicas. Se ha observado la incidencia de actividad epileptiforme, que nos puede dar pues una idea de ese desbalance entre los procesos de excitación e inhibición, y también la cantidad reducida de receptores GABA en algunos sectores corticales o niveles reducidos de GABA también a través de otros medios de neuroimagen. Todo esto son hallazgos indirectos que pueden reforzar esa idea del desbalance excitación-inhibición como un proceso fundamental para la aparición del trastorno del espectro autista. Considerando estos datos que encontraron en la literatura, en el año 2014 yo comencé pues una serie de análisis sobre la corteza cerebral y específicamente sobre las interneuronas GABAérgicas, y en ese camino que comencé en mis estudios doctorales, pues entonces me planteé la necesidad de mirar los diferentes tipos de interneuronas GABAérgicas en tejido cortical y comencé a buscar o explorar opciones donde pudiera hacerlo hasta llegar a contar pues con el apoyo del doctor Manuel Casanova y la incorporación a través del uso de tejidos del Autism Tissue Program de los Estados Unidos, donde pude hacer finalmente los análisis. En el año 2017 empecé la parte experimental y en el año 2018 Verónica publicó los datos antes de que yo los sacara. Entonces, tenemos el estudio que ella hizo como el referente, que para mí fue el referente en mis estudios doctorales, y que me llevó también a hacer algunos cambios en la metodología que yo estaba implementando, con el fin pues, de poder garantizar los procesos de innovación y de datos que fueran realmente datos originales, ¿sí? Entonces, me dediqué al análisis de las células positivas para calretinina, que son células que hacen regulación más de las entradas y regulación más de los procesos desinhibitorios de las neuronas piramidales. Y obtuve pues unos datos que mostraron alteraciones en algunos sectores corticales específicos que fueron novedosos y otros datos que corroboran los datos que ya Verónica había mostrado en sus estudios. Entonces, ese trabajo se presentó el año pasado, que fue el trabajo pues, a través del cual obtuve el título de doctora en ciencias biomédicas, y está en proceso de publicación. Y estamos construyendo entonces un mapa a partir de todo lo que se ha hecho e implementando también lo que miramos de lo que sería la microcircuitería en trastornos del espectro autista. Bueno, no sé si tienen dudas, preguntas.